A Dios, mis hermanos, nuevamente estamos aquí y este tiempo que hemos pasado en la presencia de Dios, en alabanza, en adoración, hemos estado reflexionando en aquella palabra que está en el profeta Joel, y es el sentir alegría y el placer por estar en la casa de Dios, algo que cada uno de nosotros debería considerar cada vez que venimos a este lugar para adorar, bendecir el nombre del Señor. Antes de iniciar el mensaje, quiero decirle que me siento muy agradecido porque el Señor ha manifestado día a día su gracia para conmigo, y he estado viendo la manera como el Señor nos ha dado su palabra, y ha estado cayendo en vasos muy receptivos, y todo eso es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y bien, hemos terminado lo que es una serie. Pudiéramos seguir mucho más, hablar acerca de lo que es la iglesia, pero yo creo que ¿cuántos hemos sido bendecidos por la palabra que el Señor nos ha dado en relación a lo que es la iglesia? Hemos sido desafiados, hemos sido muy bendecidos, y bueno, yo creo que ahí, como diciendo, terminó la serie, no, yo creo que podemos nosotros considerar que hemos iniciado, y yo espero en el Señor que traiga hambre por esta palabra, y que podamos nosotros ir en casa, ¿verdad? Y tomar, si estamos tomando apuntes, si podemos tomar la grabación, pero en todo que podamos seguir en la búsqueda del Señor a través de su palabra. Y bueno, ahora voy a iniciar una nueva serie con la gracia y la ayuda del Señor, y estar hablando acerca de algo muy necesario en este tiempo. Por eso voy a invitarles que vayan al Salmo número 4, y de ahí es donde hoy podemos introducir lo que sería una serie, mis hermanos, que pudiéramos llevar en diferentes sesiones. Hablaba acerca de las reuniones que podamos tener en domingo. Y bueno, aquí en el Salmo número 4, algunos dicen que es una continuación del Salmo número 3. Y mientras que el Salmo número 3 habla acerca de un canto matutino, o habla acerca de un canto que se expresa en la mañana, y si usted ve ahí en los subtítulos, arriba del Salmo 3 dice oración matutina de confianza en Dios. Algunos, como le digo, pueden concluir que el capítulo 4 es el seguimiento al capítulo 3, pero algo interesante que ahora también nos da dirección en esta palabra es que el título que también viene arriba del capítulo 4 dice oración vespertina. Y bueno, tanto en la mañana como en la noche, encomendar nuestras vidas al Señor. ¿Y quién no recuerda o quién no sabe? Creo que muchos de nosotros lo aprendimos de niños, enseñado por nuestros padres, y es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y bueno, algunos de nosotros fuimos a la cama con este verso, y gracias a nuestros padres que nos instruyeron, encomendando nuestras vidas al final ya de toda la tarea, de todo lo que había acontecido en esa ¿qué jornada podríamos tener en la niñez? Pero bueno, del juego y de todo lo que podríamos nosotros recordar, es siempre estar confiados. ¿A razón de qué? De la noche. A razón de que cuál niño no se identifica con las tinieblas o con la oscuridad, y entonces hay un sentir de temor. Y bueno, esto fue lo que trajo sobre nosotros una confianza de saber que me iba, en paz me acostaré, no importa las circunstancias, así mismo dormiré, ¿sí? Y porque solo tú, Jehová, me haces vivir en ti confiado. Y eso debería ser para nosotros algo muy desafiante para este tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente, hablando acerca de los tiempos que vivimos, son tiempos oscuros, son tiempos de tinieblas, son tiempos de oscuridad. Y es ahí donde podemos nosotros ver la necesidad que tenemos de venir al Señor en una confianza, cualquiera que sea la circunstancia, cualquier situación que estemos viviendo,
y aun cuando todo lo que se mueva a nivel global y podamos decir la cosa está bien mal, nuestras vidas están confiadas en Él. Algo más que encontré en este salmo es el epígrafe, y eso también es algo que como tomando todo, ¿verdad? Y sabiendo de la instrucción que Dios quiere traer a nosotros por su palabra, y dice que es al músico principal. Y cuando nosotros tenemos una apreciación de quién será el músico principal, o más que quién será el músico principal, ¿cuáles serían algunas de las características de un músico principal? Y eso tiene que ver con adoración, eso tiene que ver con alabanza y adoración. Y si usted quiere una descripción de lo que es un músico principal, esa descripción la tendríamos nosotros en Primera las Crónicas, capítulo 15, y desde el verso 16 encontramos cómo sería o de qué está hablando acerca de lo que es el músico principal. Y aquí nosotros podemos mirar por lo menos algunos versos que le puedan ayudar de cómo es el músico principal. En el capítulo 15 de Primera las Crónicas, y dice el verso 16: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos. Lo que va adelante siempre será el canto. Bueno, primero el canto, los cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos. Y eso, ¿qué tendría que hacer el músico principal? Que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y eso es nuestro devocional, lo debiera ser. Debería ser que cada vez que venimos a adorar al Señor, esto es alabanza, que resuene, dice que resonasen y alzasen la voz con alegría. Verso 22, no voy a leer todo, y dice, y habla de un tal Kenanías, dice, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el cántico porque era entendido en ello. Si usted me acompaña hasta el capítulo 25, usted encontrará más cualidades del músico principal. Y del músico principal ahora podemos mirar que también vean la necesidad de que en la reunión se haga presente lo que es esta investidura, esta unción en todos aquellos que ministramos. Así como se dijo anteriormente, un ministro, un sacerdote sabe su oficio y es ministrarle al Señor. En el capítulo 25, aquí mismo en las Crónicas, dice acerca de esta distribución, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún. Y vea qué tenían que hacer: profetizar con arpas y salterios y címbalos. Otra cosa que tendrían que hacer, el verso número 3, bueno, el verso 2, el final dice de los hijos de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. El verso 3 ahora de los de Jedutún, dice a la mitad del verso, el final del verso 3, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Y el verso 5, el resumen: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y eso es lo que dice el Salmo 4. Exaltar el poder de Dios, exaltar lo que es, dice, exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová. Alguien, un músico principal, tendría estas características. Y todo esto para que pudiéramos ver que el salmo también era tomado como una expresión de alabanza y de adoración al Señor. Por eso, si regresa al Salmo 4, ustedes podrán notar que dentro de lo que es esta confianza tiene que ser bajo una proclama, tiene que ser bajo lo que es una confianza en el Señor. Y cuando vayamos a dormir, literal, podamos nosotros recordar este salmo, pero al mismo tiempo, siendo entendidos en los tiempos y sabemos qué día es hoy, poder entender que la oscuridad, poder entender que el día del Señor está anunciado, y en todo nosotros podemos ver la confianza en el Señor. Algo más que dice el epígrafe sobre Niginot,
Y hablar de esta palabra, mis hermanos, habla acerca de lo que es relativo al propósito o concerniente al fin. Y este salmo tiene que ver con lo que es el propósito en Cristo. Y tiene que ver con la confianza que tiene que ver en Cristo Jesús. Y por eso el verso 1 dice: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y el verso 6. En una oración que se hace en la noche, ¿cuál debería ser la prioridad? Verso 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La visión de Dios es por revelación. ¿Y cómo es que podemos nosotros conducirnos en ese tiempo si no es a través de lo que es la visión? Por eso entrar en esta serie tiene que ver con lo que es la visión de Dios, aquella que se revela, aquella por la cual tenemos que clamar. Y el verso 6 lo dice así. Dice que en un tiempo de vespertino, en un tiempo ya donde cae la noche, entonces quizás nuestra desesperación, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Hacia dónde tenemos que correr? Y entonces vea, no dice haz brillar, no dice haz brillar, sino dice alza sobre nosotros, como diciendo la actitud tiene que ser esta, una actitud más así mantenida sobre pon tus ojos en Cristo, porque ya decía el Señor se revela a nuestra vida. Y poder entender que esta palabra tiene que ver con una visión y tiene que ver con la parte de un Dios que se revela, un Dios que muestra su luz, un Dios que alumbra en la oscuridad. Estamos hablando de que es algo que nosotros no podemos producir, es algo que nosotros no podemos definir, sino es que el Señor toma sobre nosotros esto, alzar. Y como diciendo, no pongas tu mirada en otro lado, sino pon tu mirada en Cristo. Y esto, conforme al contexto, ¿verdad?, de las Escrituras, poder ver en el libro de los Hebreos o en la carta a los Hebreos diciendo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. No hay otra manera de entender la visión de Dios. Bienvenido a esta sesión o a este inicio de una visión, de una serie que vamos a tomar en relación a lo que es la visión celestial. La visión de Dios. Hoy sería una introducción y quiero invitarle para que usted vaya conmigo y pueda ver aquí. Lo primero que quisiera hoy mostrarle, de acuerdo a las Escrituras, hablar acerca de la visión, es hablar que tenemos un Dios que muestra, que se autoproclama, es un Dios que se revela en lo que es la visión. Alguno dirá, ¿y esto para dónde cuál es el objetivo? Es nuestra vida, es la dirección que estamos teniendo. Pero esto también tiene una aplicación para el diario vivir. Tiene una aplicación para que si usted ve su entorno y decir, ¿por qué me está yendo de esta manera? ¿Y no será que no estamos teniendo una dirección? Tener una dirección, mis hermanos, implica una seguridad y una confianza. De hecho, el Salmo 4, si usted ve en todo lo que en su contenido, encontrará que el poder orar por lo que es la visión, por la luz que produce, ¿verdad?, la luz que hay en él, eso produce sobre nosotros confianza. Y cuando hablamos acerca de confiar, hablar acerca de la luz de su rostro y que Él la pueda mostrar a nuestra vida, entonces, escuche, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora sí, circunstancias demasiadas. Y ahora sí, quizás pronósticos y lo que nosotros vemos no es nada alentador. Pero cuando nosotros encontramos la visión de Dios y sabemos qué implica la visión de Dios, hay seguridad y hay confianza.
Y es lo que Dios quiere traer sobre cada uno de nosotros. La visión de Dios. Dios se autoproclama como la visión. Quiero que usted vea en Juan, en capítulo 1, el Evangelio de Juan. Esa proclamación está por encima de todas las cosas. Es una visión, mis hermanos, cuando hablamos acerca del Dios, el Dios de la visión o el Dios de la luz. Hablar acerca de esto tiene que ver con una autoproclamación. Y dice aquí, vea, Juan en su capítulo 1, no el Señor en esta ocasión, sino ahora alguien que fue enviado. Y fue enviado para hacer algo, y lo hizo muy bien. Me estoy refiriendo a Juan. Me estoy refiriendo a Juan el Bautista, y dice de esta manera, capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto es muy interesante, porque cuando nosotros vemos la declaración del Señor Jesús, dijo: de los nacidos de mujer, ninguno de los profetas como Juan. Y hablar acerca de Juan, dice que fue enviado por Dios. Ahora, si fue enviado por Dios, ¿a qué fue enviado? Verso 7: este vino por testimonio. ¿Para dar testimonio o por testimonio? Bueno, aquí dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen, y vea, por él. Está hablando acerca de alguien que está señalando, alguien que está diciendo hacia dónde nos dirigimos o a dónde tenemos que correr. Y aquí es donde podemos ver el testimonio. Verso 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando vemos a Juan y podemos ver si él no era la luz, una pregunta que dejo en el aire es: ¿y él qué era? Si él no es la luz y él mismo dice: yo no soy la luz, ¿él qué era? Bueno, si nosotros podemos ver, es alguien que fue enviado por Dios, alguien que traía un testimonio acerca de lo que era la visión del Señor. Avanzamos al capítulo 3, y ahora en el verso 28 encontramos que nunca él perdió el rumbo, hablando de Juan. Y hablar de Juan, poder ver que nunca cambió su confesión. En otras palabras, tenía una convicción que es necesaria hoy para nosotros. Como diciendo, esta actitud es la que debemos nosotros hoy anhelar y saber una cosa: yo no soy la luz. Pero entonces, ¿qué somos? Esa es la pregunta. Vea cómo Juan se mantuvo en todo. Aquí en el capítulo 3, en el verso 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy. Y ahora no dice la luz, ahora dice: yo no soy ¿quién? El Cristo. Como que hay una relación, ¿verdad?, en lo que es luz, y ahora presenta el nombre, luz. Vea, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ese testimonio, el testimonio de aquellos, mis hermanos, que podemos nosotros considerar esta vida y decir: qué bello trabajo. O sea, qué dignidad en este ministerio en relación a una confesión. Yo he venido para dar testimonio de la luz, y yo no soy. ¿Cuánto es necesario que nosotros podamos ver? En este tiempo en el cual, escuche, las personas están buscando a alguien a quien tomar. Están buscando a alguien quien les pueda ayudar. Si nosotros lo vemos en el plano familiar, es tomado completamente del esposo o de la esposa, o de los hijos o de los padres. Y con la misma nosotros poder apropiarnos y decir: sí, mira, que yo te voy a guiar. Hablando en nuestro contexto como iglesia, y ver, la visión la tenemos visión, podemos decir, y que podamos ver, la visión no es de la iglesia, la visión no es de un ministerio, y esta es la actitud. Ahora, ¿cómo encontramos la autoproclamación? En el capítulo, ahora vaya conmigo al capítulo 5, y encontraremos cómo ahora
el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde toma realce lo que es el aspecto de lo que es la visión. ¿Por qué? Porque Juan declara que fue enviado para dar testimonio. Este no hablaba por sí mismo. Eso es importante. Si fue enviado por Dios, un hombre fue enviado por Dios, entonces ¿quién hablaba? Para que nosotros podamos ver en el capítulo 5, en el verso 33, dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la luz, del Mesías, de la verdad. Nos está diciendo que esa luz, esa visión está en Cristo, y esa visión es veraz. Lo que está diciendo es que cuando alguien está atento a lo que es tener visión, esa luz está en el Mesías, está en el Cristo, y esa luz es verdadera. Y ahora encontramos verso 4: pero yo no recibo testimonio de Juan. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, como diciendo: mira cómo Juan vino y dio testimonio, sabiendo que él no hablaba por sí mismo, y ahora todo es de él. Y poder ver, mis hermanos, que en este testimonio que da el Señor Jesucristo, que más adelante dice: yo tengo un testimonio mayor, él estaba reconociendo una cosa: yo testimonio de hombre no recibo. Porque el hombre, ¿qué puede producir? El hombre, ¿cómo puede hablar acerca de la visión? Y es ahí donde nosotros ahora sí encontramos nuestro lugar. Como diciendo: hey, aquí está la visión. Como diciendo: tenemos visión. La visión es de Dios. Escuche, la visión es de Dios. No hay monopolio, no hay alguien que se pueda apropiar de la visión, como diciendo: tenemos una visión. Y es aquí donde nosotros podemos ver la gran necesidad, escuche, de la visión celestial. Pero ahora Cristo está diciendo: ni creas que Juan, yo recibo ese testimonio. Pero es que no era Juan, era el enviado del Señor, era el hombre que fue enviado por Dios para que diese testimonio. No era nada que ver con un hombre diciendo: yo sí tengo convicción de la visión. Era el Señor completamente en la vida. La pregunta que está en el aire entonces: ¿qué era Juan y qué somos nosotros? Si nos podemos identificar con el mensaje de Cristo, con el mensaje del Evangelio. Verso 34: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la luz. Él era antorcha. Él no era la luz. Por eso él dice: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y ahora, él era antorcha que ardía y sí daba luz. Y sí podía hacer, ¿verdad?, una buena, un cerillo, ¿verdad?, en una noche oscura o en un cuarto oscuro, un cerillo, ¿cómo nos ayuda? Una lucecita tan pequeña, pero ¿cómo nos puede ayudar? Ahora imagínese un faro de halógeno. Bueno, ahora imagínese lo que es la luna. Bueno, ahora imagínese lo máximo, el sol. Pues todo lo que he mencionado no es la luz, y son reflejos de la luz. El problema de la iglesia es que hablar de la visión se quiere apropiar, o lo otro es, se quiere refugiar en las antorchas, pero ahí no está la visión. Se quiere refugiar en la iglesia, ahí no está la visión. Nosotros tenemos la visión, ahí no está la visión. Vea el verso 35: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Como diciendo nuestro pastor Juan, ¿verdad? Como diciendo: no hay nadie como nuestro pastor, nuestro líder. Este fue el problema de todo el pueblo en todo el tiempo. Si lo vemos, el Moisés igual: tú eres el varón que nos sacó de Egipto. No era cierto, él no lo sacó, fue el Señor. Pero la tendencia de la iglesia o del pueblo es siempre refugiarse en lo que no es la luz, en antorchas, y eso hay que tener mucho cuidado.
porque ahí no está la visión, ahí no está la dirección, está en aquel que dijo, escuchen, aquel que dijo lo siguiente en Juan capítulo 8 verso 12. ¿Qué dijo? La visión se autoproclama. La visión no la encontramos en un libro, la visión no la encontramos en una escuela teológica, ni siquiera lo podemos decir estudiando sobre la visión en la Biblia. Es una visión que se revela, es una visión que se autoproclama. La visión es el Señor. Y mire cómo dice Juan en su capítulo 8, y ahora vemos el verso 12, 8:12. ¿Qué dice? Y otra vez Jesús les habló diciendo, escuche, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, y ahí está, seguir la visión. Cuando alguien sigue la visión, no a la antorcha, no lo que pueda dar luz, no un cerillo, ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, ni un faro de halógeno, no, sino el que sigue realmente a la visión. Ahí encontramos, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una iglesia con visión, o hablar acerca de una vida con visión, hablar acerca de un liderazgo con visión, hablar acerca de una familia con visión, un matrimonio con visión, una relación con propósito en la visión. Todo eso, si nosotros ponemos bien la mirada. Por eso el Salmo dice, alza la luz de tu rostro. Esa debe ser nuestra oración. Muéstranos, Señor, por dónde debemos de andar. Ahora les voy a dar un ejemplo. A mí me ha sorprendido desde que lo conozco, y es un testimonio tomado de las Escrituras. Y ese testimonio hablamos de que se necesita una cosa: se necesita entendimiento, se necesita sabiduría. Como nosotros vamos a ver en estos días, en esta nación México, vamos a mirar cómo la gente será arrastrada, multitudes serán arrastradas bajo un líder religioso, y poder ver nosotros ni siquiera prenda la televisión, como diciendo, usted ya sabe lo que va a pasar. Pero es todos los medios a nivel global, todos los medios, es cantidades de personas, una valla humana de no sé cuántos kilómetros, y en eso nosotros podemos ver, ahí no está la visión. Aún ahí no está la visión, pero ahora podemos nosotros ver, si no está ahí la visión, algo se está enseñoreando. ¿Y sabe qué es? El príncipe de las tinieblas. Esto no es tan sencillo como nosotros podemos hablar de la visión y creer que estamos hablando de la visión como entrar en un centro comercial o entrar en un edificio, ¿verdad? Bancario, entrar en una tienda. Nuestra visión es esta, nuestra misión. Nada que ver, que eso se haya introducido aquí a la iglesia. Pero cuando hablamos acerca de la visión, o diciendo yo tengo una visión, o los diálogos que a lo mejor usted tiene con otros creyentes, y lo primero, ¿en cuál iglesia tú te reúnes? ¿Sí? ¿Y cuál es la visión que tienen? Como si hubiera muchas, como diciendo hay diferentes tipos de visión. Que yo sepa, la palabra lo menciona como la visión celestial. Y cuando nosotros enfocamos en la visión, ahí es donde podemos ver este testimonio. Me gustaría que usted lo viera. Es un testimonio en el cual se necesita entendimiento. ¿Dónde lo encontramos? Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Estos no eran guiados por las tinieblas. Estos no eran conducidos, sí, por las lumbreras, sino que encontramos que estos tenían una buena posición en la visión, una actitud sostenida. ¿A quién veían? Y aquí Mateo en su capítulo 2, vea el verso 1. Cuando Jesús nació, ¿quién nació? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La versión 60 y en el castellano así nos priva mucho de lo que es entender quiénes realmente son conducidos no por las tinieblas sino por la luz. Y aquí, hombres sabios, dice el original.
magos, culturalmente 3, ¿verdad? Pero aquí cuando nosotros vemos es hombres entendidos en los tiempos, sabían qué hacer. Y entonces vean cómo eran estos dirigidos. Verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, guiados por la luz y no por las lumbreras. Hablar acerca: su estrella hemos visto, sabemos dónde está el Salvador. Y estos aventajaron a toda una nación que tenía la Biblia. ¿Por qué? Porque eran dirigidos. ¿Por qué? Por la luz, y sabían dónde había que adorar, y sabía en dónde había el reconocimiento. El rey, no el niño Dios, sino el rey que ha nacido, el reconocimiento. ¿Por qué? Porque eran hombres con visión, porque eran vidas que no eran dirigidos por lumbreras, sino eran vidas que seguían la luz. ¿Usted está siguiendo la luz? ¿Realmente estamos siguiendo como iglesia la luz? La necesidad de la visión. Lo siguiente que quiero compartir con usted es ver qué es lo que pasa en el día. Porque el hecho de nosotros estar queriendo sacar las tinieblas, el hecho de nosotros, ¿verdad? Dimos una ilustración con el grupo de adolescentes. Estábamos en una cabaña y ya era de noche, y en ese momento estábamos hablando de la naturaleza del pecado. Apago la luz y le digo: vamos a sacar la oscuridad. Vamos a sacar la oscuridad. Ni siquiera nos veíamos. Y era como sacar las tinieblas. No hay como encender la luz. Se prende la luz. Y entonces, ¿en dónde está la prioridad? La prioridad está en sacar las tinieblas o encender la luz. ¿En dónde está la prioridad? Y entonces usted puede desgastarse, decir: pero todo lo que está pasando y el enemigo y hablar acerca de demonios y hablar de todo eso tiene su lugar, porque estaríamos nosotros mintiendo si decimos que no hay guerra espiritual y que no existe los poderes ocultos. Lo que estoy diciendo es que cuando hay luz, cuando uno se enfoca en la visión, entonces las tinieblas se disipan. Y entonces fuimos llamados a que nuestro rostro sea puesto en Cristo Jesús, nuestra mirada sea puesta en la visión. El Señor lo dijo de esta manera: la noche viene cuando ¿qué? Nadie puede obrar. Quiero que usted vea el Génesis en su capítulo 1. ¿Qué hace Dios en la visión? La visión. Y ahora, en esto quiero invitarle que usted considere, dentro de lo que es la visión, ¿qué hace Dios en el día? Si Él declara, dice: la noche viene cuando nadie puede obrar, entonces sabemos, ¿verdad? El que compite con el Señor es el Dios de las riquezas, el Dios del dinero. Y entonces, viendo el aspecto laboral, tercer turno. Si una vida trabaja en la noche, tercer turno va a tener repercusiones. ¿Pero por qué? ¿Quién hizo eso? Pues alguien que quiere el valor del dinero, ¿verdad? Del materialismo. No importa la salud, hay que seguir produciendo. Pues bueno, vea cómo el Señor desde el inicio, hablando acerca de la visión, pudo tener una apreciación acerca de lo que es, ¿qué hace Dios cuando alguien está en la visión? Como diciendo: ¿qué pasa cuando alguien está en día? ¿Qué se propone hacer el Señor en la visión? Vea Génesis en su capítulo 1 y dice el verso 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Haga usted la diferencia hasta el verso 16, si usted puede ver: e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Eso es importante, porque cuando nosotros vemos ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Escuche: lumbreras. Y entonces la diferencia entre lo que es la visión y las lumbreras: Juan era antorcha, Juan no era la luz. La luz ya estaba. Sea la luz. Esa palabra es un llamado a la existencia.
Y ahora usted pueda ver insuperable lo que Dios hace en la luz o en la visión. Cuando alguien está en la visión de Dios, hay seguridad y hay confianza, hay una guianza correcta. ¿Por qué? El verso 3, vea lo que dice el verso 3: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí, verso 5: y llamó Dios a la luz día. ¿Cómo llamó? Aquí no es el primer día, no fue la tarde y la mañana el primer día, sino como un apartado. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vea cómo el día, ahora la luz es mencionada como el día. La visión es ¿qué hace Dios en el día? Algo para que usted vea lo opuesto y el riesgo de que nosotros pongamos nuestra confianza no en la visión, sino en alguien que dice tener visión. O hablando de una lumbrera, yo quiero que usted vea el testimonio Isaías capítulo 14. Y en Isaías 14, ¿quién está hablando? Una lumbrera. Y esto es lo peligroso de alguien que ignora la visión. Esto sería aquello que nos puede poner en alerta. ¿Por qué la necesidad? Yo no trato de convencer a nadie a través de una serie, no trato de convencer a nadie a través de una exposición de la palabra. La obra es de Dios. Pero si alguien tiene sentido en lo que el Espíritu está diciendo, si alguien sabe que Dios está hablando, ¿por qué es importante centrarnos en la visión? Por una cosa. Isaías 14, me gustaría que alguien me ayudara a responder esta pregunta: ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo? Y ahí viene. ¿Quién era? Una luz. Y por eso cuando nosotros vemos, si alguien quisiera refugiarse en una luz como lo hizo el pueblo en el tiempo de Jesús, ustedes quisieron agarrar la luz, la lumbrera que era Juan. Quisieron regocijarse en Juan un poco tiempo en esa lumbrera. ¿Qué sería cuando alguien pone la confianza en su pastor, en su esposa, en su esposo, en su hijo, en el líder, en el gobierno? ¿Qué pasaría cuando alguien, escuche, mucha atención, porque ahora estamos yendo a una lumbrera, y esta lumbrera, hablando de Satanás, quería su propia visión. Fuera de Cristo no hay visión, porque ahora estamos hablando de lucero, estamos hablando de alguien que tiene luz, portador de luz, no la luz. Y cuando nosotros vea la intención de ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías, que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. La visión de Dios es insuperable. Apenas que subió eso a su corazón, siendo luz, y dice que tenía hermosura y perfección. Y en ese momento, escuche, hermosura y perfección, y siendo lumbrera en ese momento, ¿sabe? Él quiso su propia visión y dijo: subiré al cielo. Apenas sucede eso y nada está por encima del Señor. Nada está por encima de la visión del Señor. Con cuánta razón el apóstol Pablo dijo: una luz que sobrepasa al sol, la luz de Dios. ¿A dónde podemos correr, iglesia? Hermanos, ¿a dónde podemos refugiarnos y decir quién nos puede guiar? Y cuando nosotros encontramos, cuando alguien quiere refugiarse en una lumbrera, este es el riesgo. Ahí no es. Aquí no es. Alza la oración, la visión de Dios. Pero a la luz llamó día. Vaya conmigo para que usted vea qué hace Dios. Cuando alguien, esta es la advertencia, la advertencia, esto es la necesidad, como abrir el apetito y decir, la visión.
Sí, la visión, porque alguien quiso tener una visión por encima. Subiré al cielo. No había, no puede. Nadie está por encima de la visión. Nadie está por encima del Señor. Nadie, ni su iglesia. Todo eso para que nosotros podamos ver nuestra condición y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora sí quiero que usted vaya a Juan. La pregunta es, ¿qué hace Dios cuando alguien está en la visión? ¿Por qué Dios trabaja en el día? Y aquí hay que familiarizarnos con una palabra: el día de Jehová. Yo sé el día de Jehová. El día de Jehová tiene dos aspectos en su concepción. Para aquel, escuche, para aquel que anda en tinieblas, día de ardor, día de ira de Jehová. Es un día que nadie lo quiere. Pero para aquellos que conocemos que Dios está haciendo en el día, un día que esperamos, como diciendo: yo anhelo el día terrible de Jehová. Yo anhelo el día, porque cuando alguien está en el día, cuando alguien está en la luz y cuando alguien está en la visión, todo eso de una manera progresiva o retrospectiva, como lo he puesto: en el día, luego la luz y luego la visión, el Señor. Cuando alguien está, vea lo que pasará. Juan capítulo 5. ¿Qué encontramos? Un mover del Espíritu Santo. Hay un enfermo paralítico y el agua está rancia y estancada. Verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. No un río, ¿verdad? No, un estanque. Los que conocemos algo de esto, ¿verdad?, nos daremos cuenta cómo sería un estanque. Apesta. No sé si había tratamiento para este estanque, pero bueno, no corre. Como diciendo, hay estancamiento. ¿Y por qué hay estancamiento? Porque falta visión. ¿Qué encontramos? Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban. ¿Qué esperaban? El movimiento de las aguas. Y cuando nosotros vemos, ¿quién sanaría las aguas? El movimiento. No, el que sana es el Señor. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué hace Dios en su día? ¿Qué hace el Señor en la visión cuando alguien está en la visión? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y llamó a la luz, ¿qué? Día. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día. Y no era cualquier día. Era el día de Jehová. Era el día de reposo. Gloria. Era el día. Era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía. A lo mejor no sabía ni el día, ¿verdad? Pero bueno, fue sábado, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos.
Uf, te sano y luego me traicionas. Bueno, y dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día. ¿Y en qué día lo hacía? El lunes, martes, en el día de reposo. Y llamó a la luz día. ¿Qué hace el Señor cuando alguien está en la visión? Esa es la pregunta. Aquí ya vimos, lo sana, mueve las aguas. El Señor hace cosas extraordinarias, transforma de enfermo a sano, de cojo puede andar. Verso 17, y vean, qué aleluya, qué palabra, porque ahora, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también. La noche viene cuando nadie puede obrar. El Señor está trabajando en la visión, en su visión. Y cuando alguien entiende la visión, y cuando alguien sabe la necesidad de entender lo que es la visión, es por qué tenemos que interesarnos en la visión. Porque Dios hace cosas en su día. El Señor hace grandes cosas en la visión. Y para esto quiero que usted vea algo más en este día. Zacarías 14. Zacarías capítulo 14. Y ahora vea qué es lo que está haciendo el Señor en su día. Cuando alguien está en la visión, cuando alguien está en la luz, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando, el Señor está obrando, el Señor está formando. Y es ahí donde yo necesito la visión. ¿Y cómo encontramos la visión? Verso Zacarías capítulo 14, viene el verso 1. ¿Lo tienen? Zacarías 14, 1. He aquí, ¿qué, mis hermanos? El día de Jehová. Para algunos terror, pánico, para algunos no lo quieren, es aterrador. Bajo la descripción: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Si nosotros situamos esto proféticamente, nos daremos cuenta que es en el último tiempo, o sea, en este. Ya se está oscureciendo, como diciendo, ya se está acabando el día. Ahora, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y aquí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús va a descender en el mismo lugar donde los apóstoles vieron la ascensión. En el mismo lugar, ahí en el monte de los olivos, ahora el Señor se va a sentar, proféticamente hablando. Vea, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén en oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Aleluya. Verso 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni qué. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, no habrá visión natural o terrenal. El verso 7 lo dice, la visión espiritual. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día
ni noche, porque sucederá que al caer la tarde habrá luz. Dios está trayendo la visión. Aun cuando caiga la tarde y aun cuando tomemos el Salmo 4 para decir una oración, nosotros encontramos, hay seguridad de la visión. El Señor asegura la visión en este día. Pero ¿qué hace en este día? Vaya al capítulo 30 de Isaías. Y en este día el Señor, escuche, ¿qué hace el Señor? En el capítulo 30 de Isaías, verso 26: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Cuando a mediodía, oh rey, el encuentro de Saulo de Tarso. Cuando a mediodía, oh rey, una luz que sobrepasa. Lucero quiso sobrepasar esa visión. Nadie puede. Es una visión en la cual todos los reflejos y todas las lumbreras, todas las antorchas desaparecen. Estamos en ese día. Estamos en un día en el cual, mis hermanos, si bien como una voz que clama en el desierto, si bien como alguien que está anunciando, decir yo no soy, es Él. Esa es la actitud. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo su obra en este día. El Señor en la visión, cuando alguien está en la visión, mis hermanos, tiene guianza segura. El Señor está obrando en todo lo que tenga que ver con una transformación, y para que nosotros podamos ver, mire, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo. ¿Cuál es la herida que tiene su pueblo? El pecado. ¿Cuál es esa herida? La herida de aquel que hirió, ¿en dónde? En el calcañar. Estamos hablando de la simiente de la serpiente, y poder ver, y curará la llaga que Él, mis hermanos, causó, y poder ver. Ahora, bien rápido, acompáñeme aquí al capítulo 13. Y esto sí, en esto sí poder considerar, Dios trabaja en el día. En la visión, cuando alguien está en la visión, entonces vea que se está formando. Este verso para mí fue impactante, y es a razón de lo que el Señor está haciendo en su día. Y vea, capítulo 12 y en el verso 9. Le dije 13, ¿verdad? Pero es 12, verso 9. El día. Isaías 13, verso 9. Perdóneme. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella, ¿a quién? A sus pecadores. Para ellos terrible, indignación, ardor. Verso 12, para otros esto: y haré más precioso que el oro fino. ¿A quién? Y más que el oro de Ofir al hombre. Dígame si eso no es la parte, mis hermanos, en la cual Dios está transformando, curando esta herida, y poder ver que la transformación es algo que asegura la visión. Estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Estamos siendo transformados. El hombre será transformado. Y donde nosotros lo vemos en el día, el Señor está trabajando. Cuando alguien está en la visión de Dios, mis hermanos, el Señor cumplirá esta promesa. Y entonces poder ver, usted si quiere ponerse en aquí, porque sabemos que el Señor es el insuperable. Pero ahora ver la transformación que Dios está haciendo. Glorificación. Por eso encontramos que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también predestinó, y a los que predestinó también glorificó. Y poder ver lo que Dios está haciendo en la visión. La visión, no hemos perdido el sentido a lo que es la visión. No estoy diciendo que la tengamos, estoy diciendo caminemos en la visión del Señor. La necesidad de caminar en la visión, no de una iglesia, no de un ministerio, no de un hombre,
la visión celestial. Quiero terminar diciéndole que hay algo que el Señor está haciendo. Esto sería como hacia dónde nos dirigimos, pero entre tanto quiero decirle una cosa. La visión requiere una cosa. Requiere que nosotros podamos estar en el Espíritu. Para nosotros poder ser dirigidos y poder tener la visión, requerimos una cosa. Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Capítulo 4 verso 1. Y dice lo siguiente, vean. En el capítulo 4 verso 1 de Apocalipsis, esto viene la aplicación. Aquí viene en todo el número 3 poder ver y cómo podemos entrar o cómo saber recibir esta visión. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y dice verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré, y aquí una visión. A partir de aquí, escuche, la visión celestial. Poder mirar al Señor, aunque vea, voy a seguir leyendo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te voy a dar visión. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y vea el verso 2. Y al instante yo estaba, ¿en dónde? En el Espíritu. Y aquí, ahora sí, a describir la visión, a describir lo que es arcoíris, el trono, ¿verdad? El gran trono, los 24 ancianos, poder ver los relámpagos, pero por sobre todas las cosas, mis hermanos, ver al que está sentado en el trono. La visión, ¿qué requiere? Requiere poder estar en el Espíritu. Nuevamente, la necesidad del Espíritu Santo. Escuche el verso aquí que he leído: al instante estaba en el Espíritu. Mis hermanos, no es tener una mentalidad celestial como lo hemos aprendido. Yo quiero ir al cielo. No es una mentalidad como diciendo cuando allá se pase lista, que no tengo conflicto con ninguno de esos cantos, sino la parte es, se necesita entender la vida espiritual bajo una comunión del Señor. Para que alguien pueda caminar en la visión necesita forzosamente estar en el Espíritu, y para eso se necesita algo que el Señor hace: purificación. De hecho, si usted ve estar en el Espíritu, ¿por qué razón le dice sube acá? ¿Por qué razón le dice sube acá y yo te mostraré? ¿Dónde estaba Juan? ¿Sabe una cosa? Juan está en un lugar donde ahí no aparece la visión, y todo lo que tenga que ver así, todo lo que tenga que ver con lo terrenal, todo lo que tenga que ver con una visión como la de Eclesiastés, debajo del sol, ahí no es. Ahí no es. Por eso todo, ¿cómo se confunde en ese tiempo la visión? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con las cosas de aquí. Porque todo tiene que ver con las cosas terrenales. Y entonces tomar un libro espiritual para aplicarlo a cosas terrenales. Pero cuando el Señor le dice a Juan: sube acá y yo te mostraré, escuche, tenía que haber algo. Primera a los Corintios capítulo 15. Y aquí es donde podemos nosotros poner así, ahora sí, en lo que es qué hacer en la visión, como algo práctico, qué hacer, caminar en el Espíritu. Y este es el llamado de la iglesia. Primera a los Corintios en su capítulo 15, y vea qué es lo que implica tener visión si no es estar en el Espíritu. Primera a los Corintios capítulo 15, y vea lo que dice el verso 50. Verso 50. ¿Qué le impedía a Juan poder entrar en esa visión? ¿Qué le impedía? En eso, sube acá, ¿qué le impedía? Capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sabe por qué? Porque Juan necesita ese llamamiento: sube acá, porque estando en su condición, escuche, como carne y sangre, nunca podría entrar en esa visión.
¿Por qué es tan difícil en este tiempo hablar de la visión? ¿Por qué hay tanta tergiversación hablar acerca de que todos parecen tener una visión? Y ahora proponerla para que implementarla, o como algunos sugieren, ¿verdad? No la adaptes, sino solamente tienes que importarla. No tenga ninguna adaptación, así como te lo estoy dando, así hazlo, hablando de métodos, hablando de fórmulas, pero y creyendo que eso es una visión, y creyendo que la visión de esta iglesia es por aquí, totalmente privados, mis hermanos, de lo que es la visión celestial. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden entrar en la visión celestial. Se necesita un llamado a lo que es, escuche, su naturaleza. Se necesita un llamado a la vida espiritual, y es aquí donde podemos ver la necesidad en ese tiempo. No solamente decir tenemos la visión es Cristo, pero ahora ¿cómo entrar en esa visión? Se requiere esto. ¿Qué implica tener, mis hermanos, la naturaleza? ¿Qué impedía a Juan entrar en esa dimensión para que dijera sube acá? Estaba en la tierra. Pero algo más, esto puede sonar para muchos de nosotros muy desafiante, y había otra cosa que le impedía a él. ¿Y sabe qué le impedía? Le impedía que estaba en la iglesia. Sube acá. Estoy parafraseando Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Y cuando alguien puede estar como queriendo tener la visión en la iglesia, o como fijándose cómo lo hace él, lo hace ella, lo hace en esta localidad, en esta otra localidad, viajar de un lugar a otro para ver qué están haciendo allá, eso no es la visión de Dios. Eso es lo que impide completamente al apóstol Juan de poder entrar en esa dimensión de ver la visión. ¿Por qué? Porque todo era en relación a la iglesia. Y cuando yo veo la necesidad de que como iglesia nosotros pongamos la mirada en el Señor, quiero que usted vea, cuando sube acá, en ese momento dice que al instante él estaba en el Espíritu. Déjeme leer ahora el verso 51. La iglesia tiene su lugar, pero vea ¿qué se necesita? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En dónde? En la visión, en el día. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Sabe qué escuchó Juan? ¿Qué escuchó? Escuchó la primera voz que oí, me dijo sube acá. Una iglesia dada a la palabra, una iglesia entendida en lo que es el escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que en un abrir y cerrar de ojos, al escuchar, al oír la trompeta, al oír la voz de Dios, usted sabe, y si no, yo le digo, considere, pero en el lenguaje bíblico hablar acerca de una trompeta es hablar acerca los profetas. Yo pongo trompeta en Sión, hablando acerca, yo tengo un mensaje, yo tengo un sonido que la iglesia o que el pueblo tiene que estar apercibido. Hablar acerca de las trompetas es hablar de la voz del Señor, y cuando vemos al oír, entonces sucede algo. Quiero que usted vea aquí qué sucede, verso 32. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles, en otras palabras, a la imagen de Dios, y nosotros seremos transformados. Vaya bien rápido conmigo a Juan capítulo 5 verso 25. Juan 5:25. 5:25. Escuchar la voz de Dios, centrarnos en la palabra del Señor. Puedo recordar a Moisés en el momento cuando al escuchar el sonido de la trompeta, había que escuchar la voz de Dios. Y puedo ver a través de las escrituras algunos otros que al mirar cómo el Señor actuó en el pueblo, es a través de un sonido, era su palabra. Y vea, aquí es donde podemos mirar. Esto es lo que escuchamos. Estamos siendo transformados en la visión. Si el pueblo es dado a la palabra, vea Juan capítulo 5 verso 25.
De cierto os digo, viene la hora. ¿Y cuándo es? En el día terrible de Jehová, amén. Pero eso será en el 2050 o en la segunda venida de Cristo. Y ahora vea, actual. Ahora vea, hoy. La hora viene y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gloria a Dios. Estar en la visión requiere no poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Estar en la visión requiere una cosa: escuchar la voz de Dios, escuchar el sonido de la trompeta. Y cuando alguien escuche el sonido de la trompeta, sabe una cosa: en ese momento estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados a la imagen, aquello que será más que el oro de Ofir. Y podemos nosotros mirar la necesidad de estar en la visión, la necesidad que usted y yo tenemos de andar en la visión de Dios. Quiero terminar en Isaías e invitarle para que podamos estar muy atentos a lo que es la visión. Y para esto quiero invitarle que vaya a Isaías, y aquí encontramos un principio. Isaías 52 verso 10. 52:10 de Isaías, considérelo, con eso terminamos. Y este principio, ojalá, yo espero que lo grabe en su corazón. Si está escribiendo, tomando notas, puede escribirlo. Se encuentra en Isaías capítulo 52 verso 10. Jehová desnudó. Esa palabra es: Jehová reveló, Jehová mostró. ¿Qué mostró? Su brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El Señor revela su salvación. Del gran día de la ira, ardor, destrucción, yo estoy en el día, yo estoy en la visión, y en esa visión el Señor trabaja en su día santo. El Señor está creando en el día terrible de Jehová. Ahí está sanando, ahí está transformando, ahí está viendo un proceso de transformación. Esa es la visión: ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. No hay otra. No hay otra visión. La visión es Él, y en sus implicaciones la visión tiene que ver con esto. De esto hablaremos mucho más, pero hablar de sus implicaciones es una cosa. Estamos siendo transformados a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. El principio es el siguiente, escuchen: ver y dar énfasis a todo lo que sobrepasa lo natural es una visión espiritual. Por eso aquí, ver el brazo, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y cuando alguien puede poner su mirada en la salvación que es Cristo, escuche, cuando alguien pone su mirada hacia arriba en el Salvador, en Cristo Jesús, entonces es una vida con visión. Cuando alguien pone su mirada en las cosas terrenales, se le parece pero no es. El Señor ha mostrado su salvación, y cuando vemos que ver y dar énfasis a todo lo que está aquí, que sobrepasa lo natural, eso es espiritual. Esa es la visión espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Yo le invito para que podamos hoy decirle: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. O si podemos quedarnos con el salmo y que podamos nosotros llevarlo, ¿verdad? No trato de
de poner una forma, no trato de hacer una doctrina. Lo que estoy diciendo es que considere el Salmo 4 y que podamos, ahora que hay oscuridad y que tanto anhelamos la visión y que muchos estamos en día, aunque esté cayendo la tarde, habrá luz, como dice el profeta, que nosotros podamos decir: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y yo le aseguro, así como este salmo, como empezamos, cuando alguien ora al Señor y dice: respóndeme, escucha mi oración, porque tú me oirás. Y entonces ante la limitante que tenemos nosotros de la visión, solamente es cuestión de decirle: Señor, muéstrate, danos tu visión. Yo les invito a que se pongan de pie y que podamos terminar orando, pidiendo al Señor que abra nuestros ojos. Invito también a el ministerio de la alabanza que pueda pasar, y si podemos hoy decirle: Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. Como una oración, que podamos decirle: Señor, aquí está mi vida, abre mis ojos. Que podamos centrarnos en esta visión, en la visión celestial, y de esa manera el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Les invito a que con mucho amor, con devoción, podamos orar. Y no sé cuántos hoy puedan ser desafiados por esta palabra. Yo lo soy. No sé cuántos podamos venir delante del Señor. Muéstrame, Señor. Sigue trabajando en tu visión. Sigue obrando en tu día. Sigue haciendo tu obra en mí. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Señor, porque tenemos el testimonio dado en las Escrituras de aquellas vidas que, Señor, su necesidad de poder mirar, como el criado del profeta, así como la necesidad, Señor, de toda una iglesia, Señor, que decía: alumbra nuestros ojos. Señor, de la misma manera hoy venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que abras nuestros ojos a la visión celestial, pidiéndote que traigas sobre nosotros, Señor, revelación tuya, que te muestres a nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu palabra. Y al considerar, Señor, en este tiempo como no hay nada, Señor, que pueda estar por encima de ti, Señor, ahí es donde somos llamados hoy, Señor, a orar y pedirte, Señor: alza, Señor. Trae sobre nosotros, Señor, tu revelación, tu luz, tu visión. Se muestre a nuestras vidas, en nuestras vidas, Señor, y que en esta condición de carne y sangre, y siendo asediados por todo lo terrenal, por todo lo natural, Señor, que podamos nosotros hoy nuevamente responder a aquel llamado, y es: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Que eso sea algo que podamos mantenernos, como Moisés, que se mantuvo bien. Nosotros visión. Trae visión, Señor, en el liderazgo. Te pedimos que traigas visión en las familias, en los matrimonios, en mis hermanas, Señor, que están en soltería y tienen hijos. Te pedimos que traigas la visión en nuestros jóvenes, Señor, o en tus jóvenes, en tus niños, Señor, también. Que la visión venga a tu pueblo, y que también, Señor, de esto que hemos recibido y que tú has impartido pueda ser distribuido a muchos que también necesitan caminar y que anhelan. Y sobre todo que tú has tenido misericordia para que ellos anden en esta luz, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.